Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos como cada semana en la mesa de análisis político. Es importante recordar que contamos siempre con la participación de especialistas, líderes de opinión, periodistas con gran trayectoria, analistas políticos, abogados y economistas. Esta tarde, esta semana, pues es un placer recibir a dos grandes amigos, a dos hombres reconocidos y respetados. Por una parte, un prestigiado periodista, un hombre reconocido y respetado en el ámbito de los medios de comunicación, sin lugar a dudas, un líder de opinión, mi amigo Miguel Bárcena. ¿Cómo estás, Miguel? Muy buenas noches, bienvenido. El gusto es mío, querido Julio, Tulio, un placer estar con ustedes. También nos acompaña el maestro en Derecho Tulio Saranaga Brito, miembro del Colegio Nacional de Abogados y también analista político. ¿Qué tal, Tulio? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Julio, Miguel, muchas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en tu programa y con tu importante auditorio y bueno, con un interlocutor tan prestigiado como don Miguel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues, amable auditorio, como ya era un compromiso desde la semana pasada, ya habíamos ofrecido esta mesa, ya habíamos hecho el compromiso con estos dos grandes líderes de opinión, con dos grandes analistas. Iniciamos con el primer planteamiento y inicio con don Miguel Bárcena. Miguel, ¿cuál es el escenario que hoy vive el priismo nacional? Qué difícil es ser priista en estos tiempos de la cuarta transformación, frente a un escenario en donde pues no sé si las malas decisiones o las negociaciones en lo obscurito o incluso los abusos o los excesos de un líder nacional que a lo mejor no ha entendido cuál es su papel o a lo mejor lo entendió de manera inequívoca y está manejando las cosas de una manera distinta frente a los intereses políticos nacionales o incluso frente a los intereses de su propio partido. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Miguel? Pues sin duda yo creo que es el escenario más complejo que vive el PRI en su historia, en todas sus etapas, o por lo menos en esta última, la más reciente. Ya habían perdido el poder cuando el PAN ganó en el 2000 y luego repitió con Calderón en el 2006. Y todos pensamos que estos años de reflexión, alejados del poder y sin un presidente que fuera el que imponía a los líderes del partido, pues el PRI tendría otras características, otra dimensión. Ganaron nuevamente en el 2012 con un candidato que pues se venía consolidando desde hace tiempo, pero pues simplemente para volver a echar por la borda todo lo que se esperaba del priismo y del primer priista, que en este caso es Enrique Peña Nieto. Y lo menciono porque no podemos entender la situación del PRI sin la herencia que les deja Peña Nieto en cuanto a la imagen, en cuanto al tema de la corrupción y sobre todo en cuanto a estos acuerdos de los que se habla que habría tenido con López Obrador y con Morena para facilitarle la llegada a López Obrador al poder a cambio de impunidad para él y algunos cercanos, cosa que sin que se pueda comprobar con base a las evidencias, pues todo hace pensar que así fue, ¿no? Porque a Peña Nieto el presidente actual no lo toca, siempre se va contra Calderón o contra Fox, pero no toca, incluso se ha ido contra Zedillo, pero no contra Peña, prácticamente a Peña lo tiene ahí pues a un lado, no lo menciona a él y a muchos de sus cercanos. Entonces, pareciera que todo esto que vivimos en buena medida, los priistas se lo deben a otros priistas, le hace Peña Nieto, Videgaray, etcétera. Y luego viene una situación compleja, porque cuando Alito Moreno gana la presidencia del PRI, deja la gubernatura en Campeche, deja a un incondicional que después lo traiciona porque se va a Morena para que le den un cargo en el Servicio Exterior Mexicano. Y al principio se hablaba, quizá ustedes lo recuerden, que Alito era un presidente a modo de Morena, porque se decía que era muy cercano y muy dócil, y quizá, si esto fue cierto, pues para romper esa percepción, pues entonces vimos un Alito más contestatario, vino la alianza,
la oposición a la reforma eléctrica, etcétera. Y simultáneamente, pues vienen todas estas denuncias, estas filtraciones, que no eran nuevas, por ejemplo, lo de esta casa que se construyó en Campeche, el abuso del poder, el nepotismo, enriquecimiento, etcétera. Pero quizá lo que derrama la gota del vaso de los morenos es que el PRI se mantiene firme, no se rompe la alianza y no aprueban la reforma eléctrica. Y el propio Alito así lo explica en una reunión que tuvimos hace unos días con él, en donde él mismo se pregunta, si nosotros hubiéramos votado a favor de la reforma eléctrica, todas estas denuncias en mi contra, toda esta andanada, tanto mediática como jurídica, ¿estarían atacándome? Pues quizá la pregunta sería no, pero el que los audios hayan sido tomados de manera ilegal no quiere decir que no lo dijo. Quizá el contexto no lo conocemos de fondo, pero de que lo dijo, lo dijo. En el tema de las propiedades, ahí están. Entonces, se han conjuntado todos estos elementos que mencionaba, más otro que es el de, yo no sé si es encomienda del presidente o de Morena, a Laida Sansores, para estar hostigando todo el tiempo a su antecesor, en fin, paisanos, y con una hazaña y más con un deseo de venganza que de justicia, violentando también una serie de aspectos legales, porque no tendría por qué estar ventilando estos audios de manera directa, y sobre todo una gobernante que debería de guardar ciertas formas, dirigirse de esa manera, independientemente de que Alejandro Moreno sea responsable o presunto responsable de algo, pues creo que no son las formas viniendo de una mujer como Laida Sansores. Digo, no me sorprende porque la conozco, pero sí llama la atención este encono que tiene ella y que se suma a lo que dice el propio Alejandro Moreno, y con esto concluyo, que hay toda una andanada, toda una situación orquestada para que él renuncie y entonces llegue un nuevo presidente o una nueva presidenta que sea más dócil y que en el corto plazo le permitiera a Morena nuevamente presentar estas reformas constitucionales y que sin duda pues serían aprobadas a riesgo de evitar que el nuevo o la nueva presidenta del PRI sufriera la misma situación que está enfrentando Alejandro Moreno. Yo esa es prácticamente la lectura que les podía comentar, ¿no? Sin lugar a dudas, un concierto de irregularidades, un escenario de contradicciones ideológicas, políticas, legales, un contexto en donde el abuso, la violación constante al marco jurídico, tal parece que es la firma de la casa en el caso del gobierno de la Cuarta Transformación. Yo le preguntaría al maestro en Derecho, a don Tulio Salanueva, pues, ¿qué está pasando con la Fiscalía General de la República? ¿Qué está pasando con las autoridades competentes en materia de procuración de justicia? ¿En dónde están las denuncias? ¿En dónde está el seguimiento? Tengo conocimiento que ya incluso hay un amparo promovido por el propio Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, precisamente para detener esta campaña mediática en donde tal parece que está pues juzgándose, se está volviendo juez y parte y se está haciendo, pues no sé si litigio en las redes sociales, porque se ha vuelto un programa con alto rating y muy taquillero. Cada semana el escándalo de Alito Moreno presentado por la gobernadora Laida Sansores. Me parece un concierto de ilegalidades. No sé qué opine maestro Tulio Salanueva. Claro que sí, Julio. En primer lugar te diría que yo creo que es un caso clásico en donde desafortunadamente el derecho, el Estado de Derecho se subordina a la política y particularmente al interés político. Evidentemente hay irregularidades, hay violación de derechos que ha cometido sistemáticamente los funcionarios de la 4T, pero también hay una característica importante en la Fiscalía General de la República, la falta de autonomía que desafortunadamente tenemos. Yo recuerdo la crítica que se hizo, la definición que se le dio al sexenio de Peña Nieto en cuanto quiso designar un fiscal autónomo y se criticó precisamente esa falta de autonomía. Se le denominó el fiscal carnal, si claro, tú recuerdas bien. Y en este caso, desafortunadamente, vemos que la característica de la Fiscalía es que actúa siguiendo los intereses del partido en el poder. Por lo tanto, será difícil, Julio, desde un punto de vista jurídico, que las denuncias que si bien tienen sustento material y jurídico
y se han presentado en los canales legales conducentes adecuados, lleguen a buen término. No podrá ser así hasta en tanto la Fiscalía no tenga esa autonomía que tanto necesitamos para cumplir verdaderamente con el Estado de Derecho. Y en cuanto a la acertada opinión y las indicaciones que daba don Miguel Bárcena, creo que el PRI, desafortunadamente o afortunadamente, es un partido que a través de la historia nos ha demostrado siempre su capacidad para renacer de las cenizas. Ya hablaban del evento más reciente en donde fue el primer sexenio en donde un gobierno de oposición a cargo de Vicente Fox tomó la presidencia de la República, y en ese momento recuerdo que muchos analistas políticos afirmaban categóricamente que estábamos ante un priisto muerto. La historia nos demostró que no, hicieron un papel poco menos que decoroso en el último sexenio que gobernó el PRI, pero insisto, no estamos en este momento, no podríamos afirmar de manera sensata que estamos ante un PRI muerto. Recordemos que ese partido tiene históricamente corrientes políticas y precisamente algunas de esas corrientes están proponiendo la refundación del partido. Creo que lo más adecuado es precisamente generar ideas, porque para este país lo peor que puede ocurrir, estimado Julio, es que no exista una oposición vigorosa y fuerte. Entonces, habrá que atender a la lluvia de ideas y, por supuesto, contribuir a que, insisto, exista una fuerte oposición. Sin lugar a dudas, el contexto es complejo. Efectivamente, pues ha habido escenarios en donde los abusos, la simulación, el exceso de poder, el ejercicio indebido de pues algunos malos gobernantes o algunos malos servidores públicos genera este concepto de irregularidades. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos para seguir platicando con estos dos grandes líderes de opinión, dos reconocidos analistas políticos. No le cambie, seguimos contrastando ideas aquí en Contrastando la Noticia. Regresamos, no le cambie. Gracias, amigos, por acompañarnos. Seguimos en esta mesa de análisis semanal sobre el contexto político nacional. Quiero agradecer públicamente y quiero expresar un reconocimiento a nuestros patrocinadores que amablemente nos apoyan para que este programa sea una realidad y podamos llevarlo hasta ustedes con el tema, la noticia, el análisis más importante a nivel nacional. Mi reconocimiento a los empresarios que siguen confiando en México y que siguen generando empleo en beneficio de los propios mexicanos. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y bueno, pues antes de irnos al corte, platicamos con el maestro Miguel Bárcena. Miguel, tú eres un periodista con una gran trayectoria. Eres un líder de opinión con un gran conocimiento y experiencia. ¿Cuál es tu opinión respecto del escenario que va a enfrentar el próximo año el PRI? Porque tiene en riesgo prácticamente el cambio de gobierno en el Estado de México, que será la joya de la corona, y también en Coahuila. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál crees tú que sea el pronóstico? ¿Vamos a perder el Estado de México? ¿Vamos a mantener la hegemonía priista en el Estado de México? ¿O de plano el gobernador estará preparándose para la entrega a Morena en 2023? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Miguel? Pues mira, si tomamos el ejemplo que ponía al principio de Peña Nieto, que sabía que iba a perder el país, pero a cambio de impunidad habrían sacado de la jugada a Ricardo Anaya para facilitarle la llegada a López Obrador, y considerando que Alejandro del Mazo es mexiquense y viene de esa misma línea, pues podríamos pensar que va a suceder lo mismo, independientemente de que el gobernador del Mazo lo haya hecho bien o mal. ¿Por qué digo esto? Porque Alejandro Murat, quien acaba de
perder las elecciones en Oaxaca, es un gobernador que está bien evaluado en su estado, pero que pese a ello, pues no hizo o dejó de hacer lo que hubiera tenido que hacer para que el PRI se mantuviera y pues prácticamente entregó la plaza. Lo mismo sucedió en Hidalgo con Omar Fayad. Entonces, si nos atenemos a estos antecedentes, tanto a nivel federal como estatal, no sería nada extraño que Alfredo del Mazo pues negociara impunidad o negociara algo más, ¿no? A lo mejor participar después en con algún cargo dentro de los gobiernos de la 4T. Él ha sido un gobernador muy, pues muy amable con el presidente, lo mismo que el gobernador de Oaxaca, ¿no? Han sido. También se dice, y hay que traerlo a la mesa, que había habido también una negociación entre Morena y el PRI para permitirle ganar a Del Mazo esta entidad, a cambio de que después el PRI le facilitara las cosas a Morena para llegar a la presidencia de la República. Eso se mencionó en ese tiempo. Claro. Y esto también, aunque no se puede probar, hay indicios, porque recordemos que cuando Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Pública, pierde esa elección en el Estado de México, López Obrador no hizo el drama, o Morena hicieron el drama que se esperaba para pedir que se repitieran las elecciones o que hubiera voto por voto, en fin, prácticamente como que lo tomaron de una manera bastante civilizada. Entonces, tomando esos antecedentes, conociendo lo que ha sucedido con Oaxaca, Hidalgo y otros estados, pues no sería nada extraño que por lo menos Del Mazo estuviera preparado para entregar la plaza. Ahora, ya sabemos que van a ir en alianza PRI, PAN, PRD, e incluso podrían ir con un candidato que no fuera del PRI, sino que fuera un candidato del PAN, que en estos momentos, entiendo, sería uno de ellos de los mejores posicionados para tratar de... ¿Enrique Vargas? Enrique Vargas, por supuesto, para tratar de aglutinar los votos, tanto de panistas como perredistas, pero vamos a ver qué dicen los priistas, porque además tampoco que nos olvide que muchos de los que ganaron o que han ganado gubernaturas en Hidalgo, en Oaxaca, en Tamaulipas, son expriistas. Claro. Y no son, el problema para el PRI y la ventaja para Morena es que no solo se llevan a candidatos expriistas, sino que se llevan a toda su estructura, a todos sus mecanismos y capacidades de operación electoral. Entonces vamos a ver qué sucede en el Estado de México. En Coahuila creo que sería mucho más fácil esperar que Morena también ganara esta gubernatura por el hartazgo que hay de los Moreira, por el hartazgo que hay del PRI, por el hartazgo de este caciquismo que ha gobernado en esta entidad del norte, Julio. Preocupante el escenario pues, electoral. Como bien refieres, hay una sensación de hartazgo ciudadano, hay una percepción de impunidad, de corrupción, hay incluso las versiones pues, que corren, que pues, en algunos escenarios pues, confirman tal vez la complicidad de algunos personajes, incluso los acuerdos inconfesables de algunos gobernantes. Pero esto poco abona a la democracia, Miguel. No sé qué opinas tú. Creo que esto pone en evidencia que el partido, no sé si llamarle movimiento, partido a Morena, pues no es ni democrático, ni es institucional, ni es nacionalista. Y pues efectivamente, como bien refiere el presidente López Obrador, no son iguales, resultaron peores. No sé tú qué opinas, Miguel. Pues coincido contigo. Morena no alcanza a ser todavía un partido con la estructura que tiene el PRI o el mismo Acción Nacional. Heredó muchos de los grupos, muchas de las tribus del PRD, y ya sabemos que tampoco eran democráticos. Ellos van por la lana a través de los cargos públicos, ¿no? Ellos buscan ser alcaldes, presidentes municipales, diputados federales, locales, obviamente gobernadores. Ellos van por el dinero, ellos van por los negocios. Y esto en nada abona a la democracia. Lo que me sorprende es que muchos mexicanos de corazón que quieren y siguen a López Obrador, y muchos que están mal informados o que están desinformados, y mucha gente ignorante, pues sigue pensando que Morena es la esperanza de México, cuando lo que vemos en términos de números, más allá de filias y fobias, si vemos el crecimiento en el empleo, en la inversión extranjera directa, descontando la que se va,
si lo vemos en términos de salud, de seguridad, por supuesto que es el peor de los indicadores, el tema de la educación que está completamente abandonado, lo mismo que la salud. Yo no entiendo cómo la gente puede seguir creyendo, con base a todos estos indicadores, que Morena y sus candidatos son la esperanza de México o que van a generar mejores condiciones de bienestar, cuando lo único que han hecho es producir más pobres. Sin lugar a dudas. Mayor pobreza, inseguridad, violencia, corrupción y una grave crisis económico-financiera, Miguel, sin lugar a dudas. Quiero ahora sí formular una pregunta a el maestro Tulio Salanueva en este contexto. Maestro, el tema jurídico electoral, el tema del manejo de recursos públicos, los actos posiblemente, presuntamente, conductas que ubican posibles actos anticipados de campaña, la pasarela del pasado fin de semana. ¿Cuál es tu opinión, tu análisis? Ya hay incluso la amenaza de algunas denuncias en contra de algunos funcionarios gobernantes, fundamentalmente la gobernadora jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el propio secretario de Gobernación, además de pues el director de aduanas, la secretaria de Educación, y bueno, pues una pasarela, incluso habría que mencionar al propio secretario, al canciller Marcelo Ebrard. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Tulio? ¿Consideras que hay una violación flagrante al Estado de Derecho, a los marcos y a los límites jurídico-electorales? ¿Consideras esto una violación flagrante? Por supuesto que sí, Julio. Yo creo que no habría otra palabra que definiría mejor este episodio, estas conductas de los actores políticos, la flagrancia, el cinismo, inclusive las voces opositoras dentro del propio partido. Tú mencionabas a un actor clave en este escenario, Ricardo Monreal, reconoce que el evento que ocurrió el pasado domingo fue efectivamente un acto de campaña. Anticipado efectivamente porque la ley electoral no permite que a estas alturas se haga promoción política y mucho menos con cargo a la presidencia de la República. Creo que el lugar en donde se desarrolla este acto masivo político, el Estado de México, pues nos da claras muestras de cuál es la estrategia del partido en el gobierno. Se criticaba mucho en los tiempos en que el titular del Ejecutivo era parte de la oposición, precisamente que se hiciera proselitismo político de manera tan descarada. Y créeme que lo digo en forma suave, porque no hay otra manera de describir este tipo de conductas. Los golpeteos por debajo de la mesa que se están dando sistemáticamente a prácticamente 2 años de que inicie el proceso electoral, pues no tienen una razón válida de ser. Creo que el Ejecutivo en ese sentido ha sido sumamente hábil, ha sido maquiavélico y efectivamente está poniendo sobre la mesa este destape anticipado precisamente para distraer los temas de internacional. Hablaba el maestro Miguel acerca de la inseguridad, de cuestiones económicas que hacen que el número de pobres en este país se multiplique exponencialmente, y eso pues definitivamente son temas que han sido distraídos por este tipo de actos. Vuelvo a mi comentario inicial, estimado Julio. La cuestión sería revisar si la autoridad correspondiente, la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía del Estado de México, y por supuesto las autoridades electorales, darán o no trámite a estas denuncias. Históricamente hemos visto que el partido oficial, el partido en el gobierno, desestima de suyo de entrada este tipo de acusaciones. Entonces la cuestión será ver el momento preciso y efectivo en el que inicien las campañas políticas. Ya dijo López Obrador que en este momento se trata de corcholatas, lo cual me parece un término sumamente adecuado, pero pues el juego de ajedrez está sobre la mesa, estimado Julio, ya comenzó, y definitivamente, insisto, desde mi experiencia jurídica y el análisis político, en este momento, desafortunadamente para los mexicanos, el Estado de Derecho está absolutamente subordinado a la voluntad política del Ejecutivo. Sin lugar a dudas. Maestro Tulio, ¿tú consideras que el priismo mexiquense está ya de rodillas? ¿Consideras que hay
ya también este fenómeno que a nivel nacional se ha venido percibiendo, Oaxaca, en Hidalgo, pues en muchas partes en donde el priismo gobernaba y se han venido perdiendo estas plazas. ¿Crees que sea el mismo fenómeno en el Estado de México? ¿Ves tú un escenario en donde, pues, a pesar de la violación flagrante, artera y constante, reiterada del marco jurídico constitucional, del marco jurídico electoral, a pesar de todos esos actos de violación en nuestro marco jurídico, crees tú que el priismo esté de rodillas en el Estado de México? ¿Lo visualizas así? Creo que no, Julio. Creo que el priismo, como bien decía Miguel, es un partido, es una institución que cuenta con una infraestructura electoral muy fuerte. Aún en este momento, aún en el episodio más negro electoral que tiene el priismo actualmente, cuenta con una base y una estructura política. Recordemos que históricamente el Estado de México tiene grupos de poder muy importantes. El grupo Atlacomulco, por ejemplo, que tradicionalmente era un emisor de voto interno dentro del priismo muy fuerte para definir al candidato a la presidencia de la República, y por ese simple hecho sería una catástrofe, una tragedia de proporciones inimaginables para el propio priismo dejar abandonado el Estado. Creo que será una batalla sumamente interesante, y bueno, prueba de ello es que en días anteriores ya el gobernador empezó a hacer sus enroques políticos, designó un nuevo secretario de gobierno con miras a tener candidatos o precandidatos fuertes para efectivamente dar la batalla en el Estado. Y un elemento importante que me parece que debemos considerar es que no se ganará esta batalla si no hay una coalición de las fuerzas de oposición al gobierno federal. Yo no concibo una victoria del PRI si no hace las alianzas correspondientes e inteligentes. Y tampoco, permíteme discrepar un poco con Miguel, yo no concibo un candidato de unidad de coalición que no provenga del PRI. Creo que esta opción haría definitivamente perder la elección en el Estado de México, y por lo tanto habrá que fortalecer, en el caso de que exista voluntad política, las candidaturas que provengan del otrora partido fuerte oficial, el Claro. PRI. Pues ya está el tema, los personajes, los liderazgos, los aspirantes o suspirantes a este proceso electoral en el Estado de México, y hay muchos nombres que están pues ya en lista de espera para poder arrancar este proceso interno. En Morena, pues también hay varios nombres que se han mencionado, pero los invito para que hagamos un pequeño corte comercial y regresamos precisamente para hablar de este tema de los hombres y mujeres que podrían participar en este emblemático proceso electoral del 2023. No le cambie, regresamos, vamos a un pequeño corte. Seguimos contrastando ideas, claro, aquí en Contrastando la Noticia. Regresamos. Amado auditorio, gracias por acompañarnos. Seguimos en esta mesa semanal en el contexto político nacional, claro, con dos grandes personalidades, dos reconocidos analistas políticos, un comunicador, un periodista reconocido y respetado, Miguel Bárcena, y claro, un maestro en Derecho, miembro del Colegio Nacional de Abogados. Antes de irnos al corte, platicamos del contexto político del Estado de México, pues el próximo proceso electoral del año 2023 será determinante para el futuro de la oposición, como bien refería el maestro Tulio, pero también hay que recordar que en este momento la tendencia pues electoral, el escenario social, pues ha sido mayoritario por parte de Morena. Morena ya hoy cuenta entre sus alianzas y los gobiernos que hoy ya ostenta 22 gobernaturas, 5 panistas, pues ya 3 priistas, nada más 3 del PRI, 2 de Movimiento Ciudadano. Y bueno, pues es un tema en donde habría que empezar a preocuparnos y a ocuparnos de este contexto, de este mapa político electoral. Y bueno, pues hablaba de estas, escenario de gobernaturas que podrían perderse y que podrían buscarse, pero habría que atender a los liderazgos, a los aspirantes
y a estos hombres y mujeres que desean participar en el proceso electoral. E inicio con don Miguel Bárcena. Hay varios liderazgos, hay funcionarios, hay legisladores, hay hombres y mujeres con gran trayectoria y con amplio reconocimiento en el Estado de México. ¿A quién visualizas, Miguel? Te podría yo mencionar incluso a un propio, pues Ernesto Nemer Álvarez, una Ana Lilia Herrera, diputada federal, a una Laura Barrera Fortún, diputada federal también. Presidenta municipal de Toluca. Así es correcto. A lo mejor a otra mujer, Alejandra del Moral, gente muy cercana al señor gobernador Alfredo del Mazo. ¿A quién visualizas desde la trinchera priista que podría ser el candidato del gobernador del Mazo? ¿A quién visualizas con posibilidades como un candidato competitivo? Pues mira, si me dieras a escoger en cuanto a currículum, en cuanto a trayectoria, yo me decantaría por Ana Lilia Herrera. Es una mujer que ha ganado todas sus elecciones, que ha sido legisladora local, federal, ha sido presidenta municipal, etcétera. Pero entiendo que no es del agrado total del gobernador del Mazo. Y en el caso de Nemer, yo no sé cómo interpretar la renuncia. Contra, pues el que lo quitaran de la manera en que lo quitaran, supuestamente, porque estaba muy metido ahí en preparar su campaña. Pero yo sí insisto en que a lo mejor el PRI decide quién es el candidato, pero no va a ser directamente, creo yo, en esta ocasión el gobernador. Caray. Y tener que ir en alianza, y yo creo que van a tener que ser ahí muy, lo decía Alejandro Moreno, ¿no? El problema de la unidad es que se rompe cuando todos quieren imponer a sus candidatos, aunque no sean candidatos ganadores. Entonces, si Del Mazo tiene esa prerrogativa e impone a un candidato, a una candidata que no sea ganadora o ganador, pues entonces la alianza no va a tener posibilidades de triunfar. Así es que yo dejaría en suspenso y ver qué pasa con los candidatos del PAN. El PRD pues no tiene ahí prácticamente ningún candidato. Y en el caso de Morena, pues hay que ver cómo el grupo Texcoco está ahí muy fuerte, ¿no? Higinio, ¿no? Higinio, la propia Delfina, no importa las tranzas que hayan hecho y lo corruptos que hayan sido, creo que en este sexenio, entre más rata y tranza eres, más abona a que pueda ser candidato, ¿no? Y lo vimos también con Félix Salgado y con otros personajes. Pero lo que sí llama la atención, y ustedes lo habrán notado, es que en este evento del domingo, que es en Toluca, pues va Morena a meterse al territorio priista, ¿no? En el territorio mexiquense, precisamente para provocar o para, ahora sí que abrir la temporada de caza 2 años antes, o bueno, en este caso 1 año antes por el tema de la elección local. Pero el que no estuvo fue, por ejemplo, Alejandro Encinas, ¿no? Que por lo menos desde el punto de vista simbólico, quizá hubiera sido importante que estuviera ahí, no estuvo Encinas, lo cual habla de que no tiene ninguna oportunidad. Sí estaba Horacio Duarte, que también es otro de los que ha levantado la mano, claro. Y vamos a ver cómo logran transitar entre ellos mismos, entre estos grupos, porque tienen candidatos fuertes, pero dependiendo de la manera en que se dé la selección del candidato o la candidata, va a depender también que se mantenga la unidad de Morena, porque si Morena se resquebraja, pues van a tener problemas. Y el otro, que es Juan Cepeda, si mal no recuerdo, quien había estado con el PRD y ahora está con Movimiento Ciudadano, que es un candidato fuerte, muy conocido en Nesa y en otros municipios que tienen peso específico en la elección. Claro. Entonces, también este candidato va a tener un peso específico dependiendo del porcentaje de votos que logre concretar, porque eso va a debilitar tanto a uno como a otro bando. Entonces creo que va a ser una elección, como decía Tulio, va a ser una elección peleada, dura, difícil, y bueno, pues todavía falta mucho tiempo, así es que muchas cosas pueden pasar. Sin lugar a dudas. Maestro Tulio, ¿qué opinas? Los liderazgos, hombres, mujeres, legisladores, funcionarios, gobernantes, ¿quién sería el candidato ganador, el verdaderamente competitivo electoralmente de cada una de las principales fuerzas políticas? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo, estimado Julio, que para poder definir los candidatos, en primer lugar habría que ver quién es el candidato del partido oficial, del partido en el gobierno. Sería una condición estratégica sine qua non para que la oposición, en este caso el PRI, los partidos que van en coalición con ellos,
designen a su vez a su candidato. ¿Y esto por qué? Porque creo que en este momento el peor enemigo de Morena es la propia dirigencia de Morena. Los jaloneos por debajo de la mesa, la ambición política desmedida y los actos de corrupción que hacen algunos de estos posibles candidatos impresentables serán un factor digno de tomarse en cuenta. En cuanto el partido oficial, insisto, designa a su candidato, pues será el momento de poner manos a la obra y, como bien decía Miguel, designar al candidato que más experiencia política, que más trabajo con la comunidad y que más visión y sobre todo simpatía pueda despertar en el electorado. Pero sería prematuro en este momento, insisto, hacer el señalamiento de algún candidato de la oposición. A mí, por ejemplo, sin hacer ningún pronóstico, me gusta mucho Alejandra del Moral porque la he visto como una persona siempre cercana a las bases. Fue presidenta del partido y me tocó en alguna ocasión ver cómo la gente se le entrega en forma genuina en mítines políticos. Pero con esto no quiero decir que sea en este momento el candidato ideal y por supuesto ningún otro. Insisto, creo que para que ello se haga en forma correcta habrá que esperar a la designación del candidato oficial y a partir de eso hacer los ajustes correspondientes. Yo creo que en este momento los candidatos oficiales, insisto, los candidatos del partido oficial tienen rasgos, ya lo dije, impresentables, pero seguramente nos llevaremos algunas sorpresas en el momento en que arranque la selección, porque hay cosas, hay elementos que todavía están por destaparse, estimado Julio. Totalmente de acuerdo. Hemos entrado a la etapa final de esta mesa semanal de análisis. Yo quisiera pedirle una última conclusión, una reflexión para que la próxima semana nuestro amable ciberauditorio pues se quede con esta semilla y que la próxima semana podamos seguir analizando, podamos seguir compartiendo la opinión, reitero, de grandes líderes de opinión, de personajes, de profesionistas, de gente con reconocimiento y con autoridad moral para analizar y para dar una opinión profesional, reitero, apartidista, sin filias ni fobias de ninguna clase. Don Miguel Bárcena, te escuchamos. Pues yo creo que hay que centrarnos en los temas importantes, tanto los gobernantes y los partidos y por supuesto los ciudadanos, no estarnos distrayendo de los temas que realmente nos interesan. Como Claro. decía López Obrador, que para eso se pinta solo, es un mago en el manejo mediático, el que haya destapado tan pronto a sus corcholatas, pues simplemente ha sido para distraernos, para no concentrarnos en la falta de resultados de su gobierno y precisamente para que 2 años antes, o por lo menos 1 año antes de que cuando vengan ya los destapes y los registros de los candidatos, estemos hablando de esto cuando deberíamos estar hablando del tema del avance del narco, de los narcoestados, y nos faltó decir precisamente que ese es otro factor que debemos perder en cuenta, cuál va a ser la participación del narco y de la delincuencia organizada en estos estados, porque el Estado de México es un estado que desde hace tiempo tiene una gran presencia de varios grupos que se están disputando las plazas, y no se diga Coahuila. Entonces estos son poderes fácticos que sin duda también van a tener un papel importante en la selección de candidatos, en el financiamiento de campañas, desde luego de manera ilegal a través de los recursos que aportan, y por supuesto también en favorecer, beneficiar o en su caso bloquear, ya sabemos cómo lo hacen a través de la intimidación, el secuestro o incluso el asesinato de candidatos que no sean afines en este caso a Morena. Que no se nos olvide lo que dijo la senadora Lili Telles hace algunas semanas. Morena se ha convertido en el brazo político del narcotráfico en nuestro país y eso es muy grave y hay muchas evidencias, aunque López Obrador quiera negarlas. Totalmente de acuerdo, don Miguel Bárcena. Es una reflexión fuerte, es un análisis contundente el que nos compartes esta tarde-noche. Le molesto al maestro Tulio Estranueva. Adelante, maestro Tulio. Pues, estimado Julio, solamente agradecerte por la invitación a tu importantísimo programa y decir que, como lo hemos comentado en diferentes foros contigo, la política es un arte que tiene como fin el llegar al poder, pero para beneficiar a los ciudadanos que nos beneficiaron con su elección al
al candidato ganador. Desafortunadamente se ha desviado ese propósito y las consecuencias en este momento pues son sumamente molestas para los habitantes. Inseguridad, una economía en decadencia y cada vez más peligrosa. Creo que este tipo de programas, este tipo de debates, la lluvia de ideas que tú fomentas día con día, abonará precisamente para corregir este rumbo. Yo no tengo más que agradecerte a ti y al maestro Miguel Bárcena por compartir ideas. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo no me resta más que expresarles y reiterarles mi reconocimiento, mi admiración y mi respeto a estos dos grandes, reitero, dos grandes mexicanos, dos profesionales, dos líderes de opinión, dos hombres con conciencia, con valor, con responsabilidad y con un profundo sentido nacionalista. Dos ciudadanos que saben, que conocen y entienden de la política mexicana. Dos hombres que están perfectamente informados y que, reitero, con conciencia política y ciudadana, expresan, nos comparten su análisis y su opinión aquí en Contrastando Ideas. Les reitero mi agradecimiento. Miguel Bárcena, como siempre, mi hermano, te agradezco. Esto es mío y el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Gracias. Al maestro Tulio Saranueva, como siempre, un fuerte abrazo, mi querido hermano. Gracias, Julio. Miguel, un placer. Y bueno, pues, amable auditorio, no nos resta más que agradecerles a usted.